Tal vez ya hayas sentido esto. Una extraña sensación de vacío, un sentimiento sutil, pero constante, de que algo esencial falta en tu vida. Quizás te hayas preguntado en secreto, si Dios realmente ha desaparecido, entonces ¿cuál es el sentido de todo esto? Es una pregunta fuerte, lo sé, y quizá difícil de admitir. Pero no estás solo en esto. Nietzsche anunció esta ausencia de Dios y advirtió sobre el vacío existencial que esto dejaría. Dostoyevski cuestionó si, sin Dios, el ser humano realmente tendría límites claros entre lo correcto y lo incorrecto. Jung fue más allá y mostró que tal vez la respuesta esté dentro de nosotros mismos, no afuera. Mientras que Joseph Campbell señaló que, en el fondo, aquello que llamamos Dios quizás sea muy diferente de lo que aprendimos en las instituciones religiosas. 4 grandes mentes que desafiaron al mundo a pensar más profundamente sobre Dios, la moralidad, el autoconocimiento y el vacío existencial que domina a tantas personas hoy en día. La verdad es contraintuitiva y puede incluso incomodar en un primer momento. Quizás el Dios verdadero no esté donde siempre te enseñaron a buscarlo. ¿Será que estas grandes mentes descubrieron algo que aún no se te ha revelado con claridad? Existe, sí, una salida verdadera y liberadora para este dilema. Hay una respuesta concreta capaz de llenar el vacío de manera real y duradera, y lo mejor, esta respuesta siempre ha estado a tu alcance. Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán profundamente provocador, que vivió en el siglo XIX y desafió con valentía las normas morales de su época. Cuestionó radicalmente las verdades establecidas e influyó en grandes pensadores como Sigmund Freud y Carl Jung, abriendo caminos para explorar con profundidad el inconsciente humano. Nietzsche comprendía que, si la humanidad dejaba de creer en Dios, necesitaría urgentemente construir algo nuevo que diera sentido a su existencia. Cuando proclamó que Dios ha desaparecido, Nietzsche no se refería literalmente a la desaparición de una entidad divina, sino metafóricamente a la pérdida de lo sagrado y de las certezas absolutas que habían guiado a las personas durante siglos. La ciencia y la razón surgieron con tanta fuerza que comenzaron a erosionar y destruir muchas de las creencias religiosas tradicionales, lo que dejaba un inmenso vacío existencial en el corazón humano. Este vacío fue lo que Nietzsche llamó nihilismo. Dicho de una forma sencilla, es como navegar en alta mar sin brújula ni estrellas que indiquen la dirección. Nada parece tener un propósito definitivo, y eso provoca una profunda sensación de angustia y desorientación. Nietzsche advirtió que si este vacío no se superaba adecuadamente, podría conducir a la decadencia y al colapso espiritual de la humanidad. Para Nietzsche, el peligro no radicaba solo en la pérdida de la creencia en Dios, sino especialmente en que la humanidad quedara atrapada en una profunda apatía existencial. Ante esta crisis, él planteó la necesidad urgente de un nuevo tipo de ser humano, alguien capaz de reinventarse, de crear sus propios valores, en lugar de depender pasivamente de una moralidad impuesta desde fuera. Aquí es donde aparece el concepto del superhombre. Esta idea, a menudo malinterpretada, no se refiere a una persona superior o dominante, sino simplemente a alguien capaz de superar la crisis existencial creando su propia moralidad y viviendo plenamente su libertad. El superhombre es alguien que toma las riendas de su vida, asume responsabilidad plena sobre sus decisiones y define su propio camino. Por eso, cuando Nietzsche declaró que Dios ha desaparecido, no lo hizo celebrando esta pérdida, sino advirtiendo sobre un peligro real y, al mismo tiempo, señalando una gran oportunidad para que el ser humano pudiera liberarse y transformarse profundamente. ¿Sería capaz la humanidad de aprovechar esta crisis para construir una moral interna sólida, en lugar de depender eternamente de creencias externas? Esta misma inquietud sobre la moralidad humana también estuvo presente en otro genio del siglo XIX, el escritor ruso Fyodor Dostoyevski. Sus obras exploran profundamente los conflictos éticos y psicológicos del ser humano, impactando a generaciones posteriores, incluidos Freud y Jung, quienes recurrieron a sus ideas para entender mejor la complejidad del alma humana. Fyodor Dostoyevski, escritor ruso que vivió en el siglo XIX, es considerado uno de los mayores genios de la literatura mundial, precisamente por explorar tan profundamente los dilemas morales humanos. La influencia de Dostoyevski en la psicología moderna fue gigantesca. Jung veía en él a alguien que comprendía profundamente las sombras humanas, aquello que reprimimos y tratamos de esconder de nosotros mismos. Sus obras fueron una de las bases para que Jung entendiera cómo funciona el alma humana, especialmente en el conflicto entre lo que somos y lo que mostramos ser. Por lo tanto, Dostoyevski nos deja una pregunta difícil. ¿Es posible vivir plenamente libres y conscientes sin una moralidad absoluta que venga desde afuera? ¿O tal vez exista otro camino, donde cada individuo encuentre dentro de sí un guía capaz de sustituir las reglas impuestas? Es sobre esto que debemos reflexionar profundamente.
Carl Gustav Jung fue un psiquiatra suizo del siglo XX, discípulo directo de Freud, que revolucionó la comprensión de la mente humana. Jung trajo una mirada más espiritual a la psicología, entendiendo que el ser humano no es solo racional, sino que también posee una dimensión sagrada que necesita ser comprendida. Jung vio en Nietzsche y Dostoyevsky profundos aliados en su comprensión del ser humano. Al igual que Nietzsche, Jung percibió que cuando Dios desaparece externamente, el ser humano necesita buscar algo interno para sustituirlo. La respuesta, para Jung, estaba en el proceso de autoconocimiento profundo, al que llamó individuación. La individuación significa convertirse en un individuo pleno, integrado, consciente de sus cualidades y defectos. Para Jung, la verdadera moralidad no vendría de las instituciones religiosas, sino de una conexión profunda con el sí mismo, el verdadero centro interior del ser humano. Él afirmaba que solo quien conoce sus sombras, sus partes reprimidas, sus miedos, sus inseguridades, es capaz de vivir plenamente y con una libertad individual genuina. Cuando una persona no se conoce a sí misma, queda atrapada en la moralidad externa y en las opiniones de los demás. Jung veía claramente que Nietzsche había anticipado esta necesidad de crear nuevos valores a partir de la conciencia interior, y Dostoyevsky había mostrado con claridad los peligros de una libertad individual sin conciencia. Así, los tres pensadores, de manera complementaria, señalan un camino donde cada ser humano es responsable de buscar dentro de sí mismo una moralidad auténtica y real. Ahora, es necesario preguntarse, ¿pueden realmente las instituciones religiosas llevar a las personas al encuentro de ese Dios interior, o simplemente crean más máscaras que las confunden aún más sobre quiénes son realmente? Esta cuestión no es nueva. A lo largo de la historia, grandes pensadores han explorado el papel de los mitos y las narrativas sagradas en la construcción de la identidad humana y en la búsqueda de sentido. Joseph Campbell fue uno de los mayores estudiosos de la mitología y la espiritualidad del siglo XX, famoso en todo el mundo por su libro El héroe de las mil caras, que influyó profundamente en películas como Star Wars, Matrix y muchos otros clásicos del cine moderno. No solo estudiaba historias antiguas, sino que mostraba cómo siguen vivas y actuales hasta hoy, conectando a personas de todo el mundo con verdades universales sobre la vida. Campbell comprendió profundamente las ideas de Jung y Nietzsche, viendo en ellas verdades esenciales sobre el camino humano en busca de significado. Al igual que Jung, Campbell sabía que el ser humano necesitaba conectarse con algo profundo y verdadero dentro de sí. Y, al igual que Nietzsche, percibió que los valores tradicionales ya no sostenían plenamente la vida moderna, generando un vacío existencial que necesitaba ser llenado. Fue entonces cuando Campbell creó la brillante metáfora de las máscaras de Dios. Según él, cada cultura crea su propia representación de lo divino, como si cada religión fuera solo una máscara diferente que Dios usa para revelarse al ser humano. Ninguna máscara es completamente errónea, pero ninguna es totalmente verdadera, porque todas son limitadas y están adaptadas a las necesidades de la cultura en la que nacieron. Es como si la humanidad fuera un vasto océano en el que cada civilización, a lo largo del tiempo, hubiera arrojado su propia botella al mar, conteniendo dentro un mensaje sobre lo divino. Cada botella tiene su propio idioma, su propio símbolo, su propia historia, pero todas intentan comunicar lo mismo, un llamado al misterio, a lo trascendente. Ningún mensaje es completamente falso, pero ninguno es la totalidad de la verdad, porque cada uno es apenas un reflejo fragmentado del inmenso océano de lo sagrado. Así, las religiones no son más que diferentes lentes a través de las cuales el ser humano intenta vislumbrar la luz infinita de lo divino, cada una moldeada por el cristal de su cultura, su tiempo y su lenguaje. El gran problema, en la visión de Campbell, es que la humanidad moderna olvidó que estas máscaras son solo símbolos y comenzó a creer que eran la única verdad posible. Así, las instituciones religiosas a menudo usan estas máscaras para controlar y moldear a las personas según sus propios intereses. En lugar de liberar, estas máscaras con frecuencia encarcelan a las personas en reglas que ya no corresponden a la realidad actual. Es como si la humanidad hubiera construido faros en la orilla del océano, creyendo que la luz de cada uno de ellos es la única que guía hacia lo divino. En lugar de usar esas luces como referencia para navegar el vasto mar de la existencia, las personas se aferran a un solo faro, temiendo aventurarse más allá de su alcance. Campbell advertía que, mientras no comprendamos que estas luces son solo puntos de orientación y no el destino final, seguiremos varados en una costa limitada, sin atrevernos a explorar las aguas profundas de nuestra propia verdad interior. Campbell, al igual que Jung, insistía en que el verdadero Dios no puede ser comprendido plenamente a través de creencias impuestas desde fuera. El Dios real está siempre más allá de las máscaras, dentro de cada uno, esperando ser descubierto. Al quitarse estas máscaras, el ser humano inicia la verdadera jornada heroica,
dejando atrás lo que es falso y encontrando su verdadera identidad y libertad individual. Estos 4 grandes maestros, Nietzsche, Dostoyevsky, Jung y Campbell, señalan claramente una verdad esencial. No sirve de nada esperar que el mundo te entregue una fórmula lista para vivir con sentido. La responsabilidad es exclusivamente tuya. Este mensaje puede parecer duro al principio, incluso doloroso, pero es liberador. Porque, en realidad, nadie más que tú tiene el verdadero poder de transformar su propia vida. Nietzsche advirtió sobre el vacío existencial dejado por la ausencia de Dios. Dostoyevsky mostró los peligros de vivir sin un sentido claro o principios firmes, mientras que Jung enseñó el camino del autoconocimiento, y Campbell mostró que necesitamos ir más allá de las máscaras externas. El mensaje de estos maestros converge en un único punto esencial. Necesitas con urgencia mirar hacia adentro, dejar de huir y enfrentar quién eres realmente. Sí, es difícil. No voy a mentir diciendo que es cómodo o simple. Al contrario, probablemente será la mayor aventura que puedas vivir. Tener el valor de enfrentar tus sombras exige humildad, disciplina y fuerza. Pero si no tienes el coraje de hacerlo ahora, pasarás toda tu vida sintiéndote incompleto, tratando de llenar el vacío con cosas que nunca serán suficientes: dinero, aprobación social, placer inmediato o distracciones vacías. Por otro lado, si estás dispuesto a comenzar esta jornada de autoconocimiento ahora, tu vida puede transformarse profundamente. Descubrirás que hay una moralidad más fuerte y verdadera dentro de ti, y que ya no necesitas reglas externas impuestas por instituciones que ni siquiera saben quién eres realmente. Entonces, ¿qué se puede hacer en la práctica para comenzar esta transformación? Un gran comienzo son las lecturas adecuadas. Libros como Así habló Zaratustra, Nietzsche, El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, El poder de la hora, Eckhart Tolle, y Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Carl Jung, abren puertas internas que ni siquiera imaginabas que existían. Estos libros no resolverán todo, pero te ayudarán a ver que existen caminos reales, recorridos por personas que han pasado por crisis existenciales tan profundas como la tuya. Además de la lectura, es fundamental buscar experiencias prácticas que estimulen tu autoconocimiento. Terapias como el análisis junguiano, la psicoterapia o incluso grupos de estudio filosóficos son esenciales para que comprendas tus propias emociones, sueños y deseos profundos. Viajar también es una herramienta poderosa. Conocer otras culturas, otras formas de vivir y pensar ayuda a percibir quién eres fuera de tu zona de confort. Un año sabático puede ser otra experiencia transformadora. ¿Parece atrevido? Puedes creerlo. A veces necesitas detener todo, literalmente hacer una pausa en la vida cotidiana para descubrir quién eres realmente lejos de las máscaras que impone la sociedad. Sí, sé que puede parecer imposible ahora, pero ten en cuenta esto: vivir sin un verdadero autoconocimiento es mucho más doloroso que cualquier esfuerzo o sacrificio que hagas para encontrarte. La pregunta ya no es si puedes hacerlo, sino cuánto tiempo más vas a esperar para empezar. ¿Y tú, qué opinas sobre esto? ¿Puede existir la moralidad sin Dios, o la humanidad todavía necesita las instituciones religiosas como base absoluta para la ética? Deja tu comentario y suscríbete al canal.